Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanica. Uno ve la tragedia de las Torres Gemelas de forma distinta cuando se encuentra en mitad de la zona cero. Y desde luego esa impresión es tan fuerte que no podíamos pasar la oportunidad de aquí en directo, en la nave del misterio, contar algunas impresiones a flor de piel, muchas que ofrece esta ciudad. Vamos a encargarnos de contaros las sombras, lo que quizá nunca aparezca en ninguna guía oficial de la ciudad más célebre del planeta, Nueva York. Pero sí tengo que deciros que hicimos muchas fotografías, que había un silencio muy especial en la zona cero, un silencio que casi se podía cortar a cuchillo y que contrastaba especialmente con el bullicio de una ciudad que es luz, que es amabilidad, hay que decirlo. Creemos que las grandes urbes son ya deshumanizadas por completo y desde luego ya me gustaría encontrarme a veces con esa amabilidad y esa profesionalidad que nos ha recibido durante muchos días en Nueva York, a todos los niveles. Por eso uno se siente muy próximo a lo que vivió mucha gente cuando aquellas moles se vinieron abajo, después de que dos aviones suicidas, manejados por manos malignas, se estrellaran en su superficie. Es curioso porque por el visor de la cámara observé que la calle que llegaba hasta lo que hoy es zona cero sigue llamándose Calle Libertad. Y os aseguro, queridos amigos, que estar ahí, por lo menos estar con la sensibilidad del que vive de contar cosas, no le deja a uno indiferente. Cree que hay una gran historia por contar. Historia que se ha contado muchas veces y quizá no se haya contado nunca. La sensación de que ese silencio es como una inmensa mancha, como si nadie se atreviese, por ejemplo, a sonreír en esa zona. Los pocos viandantes que la recorren, lo veíamos, tenían esa pena en el cuerpo que, desgraciadamente, en Madrid conocemos muy bien. Pero había más cosas. Estaban ahí las excavadoras, muchas con la bandera de Estados Unidos, algunas trabajando, al final, una superficie mayor a varios estadios de fútbol, una especie de tierra de cristal, de neón, de hormigón, huérfana, y sobre todo unos pasadizos que la recorren y que inconscientemente han hecho una especie de túnel, no voy a decir turístico, pero sí de galería del auténtico horror. Algunos viandantes, con mazos de fotos donde se puede leer tragedia, te venden las postales de aquel momento que toda la televisión y miles de millones de personas vivieron al mismo tiempo. Da la sensación de que en Nueva York no se quiere olvidar esta tragedia, pero se hace de una forma distinta, que sobrecoge de verdad. Mirad, este es el sonido que recogimos en la zona cero. Carmen lo pasaba al DVD después de grabarlo allí, caminando, y era un silencio, como digo, muy especial. Un silencio como no hay en ningún otro rincón de Nueva York. Pero estando ahora solas, en el pequeño estudio donde sacamos las grabaciones y documentos de Milenio, yo ampliaba al máximo el volumen, y entonces, evidentemente naturales, se oían voces. Voces entrecortadas, voces donde cada uno puede quizá escuchar su propia historia, que se entremezclaban en ese vacío lugar, porque además el día que acudimos, qué casualidad, era un día 11, el pasado 11 de mayo, cuando se cumplían 80 meses de la tragedia. Estábamos allí, no habíamos caído en la casualidad, o quizá no es tan casualidad. Y en ese silencio, en esa zona cero, en ese lugar huérfano de las dos torres que superaban casi en el doble el resto de monumentales edificios, se escuchaba esto que quiero que también escuchéis vosotros. Hay voces de fondo, no sé lo que dicen, no sé quiénes son y quizá no importe, pero ahí estaban. Y 45 minutos, 14,9 grados.
Noel Calero, buenas noches, compañero. Carlos Largo, buenas noches. Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Es un placer estar en Nueva York contando historias, pero de verdad que también uno se siente, bueno, pues que regresa a su casa, ¿no? En este ambiente, en la nave del misterio. Nos han impresionado muchas cosas y esta noche vamos a hablaros, por ejemplo, del Blackout 77, vamos a hablaros del Diablo Blanco, vamos a hablaros del Linda Napolitano, vamos a hablaros del señor Ripley, vamos a conocer el otro New York y os aseguro que va a merecer la pena que viajéis con nosotros. Porque, Carmen, es que, en fin, claro, eran sonidos de la gente que estaría muy lejos, porque no había nadie con nosotros, cercano, digamos, gente, podían pasar a la lejanía y se colaban sus voces, no las escuchábamos, estaban ahí, era como esa cinta sonora del espacio-tiempo, ¿no? Es imposible, Santi conoció Nueva York con las torres, pero es imposible ya olvidar. Yo me acuerdo que me quedé un poco atrás, ¿te acuerdas? Y me quedé haciendo fotos de esa calle, ¿no? Que me dejó un poco sobrecogido, ¿no? Que la calle que justo desembocaba, no la principal, sino en un lateral casi invisible, la calle Libertad, ¿no? Es muy difícil olvidar la zona cero. Me gustaría además que si hay gente que ha estado también, pues nos comentase, si abuela pluma, como saben hacer ellos, el sentimiento que tuvieron, ¿no? Buenas madrugadas, Iker. Pues la verdad es que son imágenes que se te quedan grabadas en la retina. Además, veníamos de un Nueva York muy bullicioso, era domingo, hacía muy bueno, la gente estaba en la calle, aunque hacía frío. Y lo cierto es que cuando penetramos en lo que es la zona cero, que ahora está vallada, están trabajando en ella, pueden ser algunos de los operarios, pese a que era domingo, estaban trabajando dentro. Había grandes maquinarias levantando pues esos escombros de la muerte, porque se han ido encontrando restos y restos de todas las personas allí fallecidas. Y la verdad es que cuando la gente penetraba por esos túneles que puedes sobrepasar por encima de la zona cero, la gente iba callada, iba mirando hacia el suelo, como si al entrar en esa zona todo se volviera distinto. No era el Nueva York normal. Los coches, nos fijamos, no pitaban en esa zona. Y en cambio en todo Nueva York iban con sus bocinas dando en los claxon para adelantar o para decirle al de al lado que se iba a cruzar. Podíamos compartir esa experiencia y la de gente que conozca Nueva York o quiera saber cosas de Nueva York. Abrimos líneas, Carmen. Claro que sí, líneas abiertas, 7640, palabra clave milenio, espacio, vuestros mensajes, vuestras preguntas, vuestros comentarios y milenio3 con número @cadenaser.com. Vamos a sortear, Iker, unos cuantos libros. ¿Ah, sí? Vamos a hacer, sí. Estás caritativa hoy. Estoy que lo tiro. Hemos comprado muchos libros en Nueva York y como hemos venido cargados, pues hemos dicho, mira, vamos a sortear algunos de los que tenemos aquí en la nave del misterio y así reponemos con los que hemos traído. Libros sorpresa, y algunas son maravillosas. Sí. ¿Tres sorteos? ¿Hacemos 3? Venga, pues 3 sorteos entre toda la gente que nos escriba esas 2 vías de contacto. 7640, palabra clave milenio, Santiago Camacho, compañero. Claro, tenía que impresionar ver las Torres Gemelas. La pregunta, me adelanto a todos los compañeros, es a día de hoy, o sea, a día exactamente de hoy, Santi, tú que has escrito mucho sobre las conspiraciones del 11S, ¿en qué punto está la materia? ¿Qué historias se han caído? ¿Qué historias han sobrevivido? Hombre, yo creo que hay muchísimas, ¿no? Pero una que realmente quedó, porque tuvimos que hacer ese programa aquí, y fue un impacto, una que ha quedado todavía ahí, fue la teoría de Thierry Meyssan, este francés, que fue un super éxito, un bestseller, que luego se le ha ido escuchando mucho menos, que hablaba de que lo que se estrelló, no en las torres, sino en el Pentágono, era un misil. Y muchas más cosas. Han pasado 7 años, parece mentira, ¿no? Se van a cumplir 7 años de las Torres Gemelas, 6 años y medio. ¿Qué teorías extrañas todavía tienen fuerza, Santi? Pues básicamente las mismas que al principio, porque a pesar de que ha habido informes oficiales del Congreso de los Estados Unidos, del gobierno, de comisiones, etcétera, etcétera, pues lógicamente el escepticismo y la conspiranoia en algunos casos pues no entiende a veces de razones. Mira, personalmente yo fui de los que estuvo muy convencido durante una época. De hecho escribí en ese sentido sobre la teoría de Thierry Meyssan, y fue porque era contra el sentido común, por ejemplo,
que aquel avión hubiese prácticamente desaparecido. Es decir, el avión que se estrelló contra el Pentágono, en las pruebas documentales que se disponía en ese momento, es que no estaba. No había... Y claro, el sentido común te decía, bueno, una cosa tan enorme no puede desaparecer así como así. Bien está los de las Torres Gemelas, que lógicamente se te viene un edificio encima y bueno, pues es lógico que el pedazo más pequeño que quede pues sea realmente pequeño, pero en este caso no. Y hubo que esperar a que saliese publicado el informe técnico del gobierno de los Estados Unidos para que aquello empezara a cobrar sentido. Y realmente, y de hecho en Cuarto Milenio pues hice una pequeña exposición al respecto, yo creo que ese enigma en concreto sí está resuelto. El edificio del Pentágono, por su particular arquitectura, tiene muchísimas columnas de hormigón armado. Piensa que es una sede militar, es decir, está construida para, entre otras cosas, aguantar un ataque. Es decir, es una de las contingencias que se plantearon los arquitectos en el momento de construir un edificio. No es un ministerio cualquiera, es decir, es la sede del gobierno del ejército de los Estados Unidos. Había un entramado enorme, una red de columnas de hormigón armado muy sólidas, y literalmente lo que pasó es que efectivamente el avión atravesó la fachada con una energía cinética brutal, iba a mucha velocidad, y un avión es una cosa que es ligera, tiene que ser ligera para volar, es decir, se utilizan aleaciones ligeras, fuertes pero ligeras, se utilizan materiales lo más livianos posible y por tanto no estamos hablando de algo que esté preparado para aguantar impactos fuertes, todo lo contrario. Entonces, literalmente, lo que hizo ese entramado de columnas es, utilizando una metáfora que la entiende a todo el mundo, actuar como un rallador. Es decir, imagina que estamos rallando pan. Pues, lógicamente, son agujeritos que, por fricción, van haciendo que se desgaste aquello. Pues, efectivamente, aquel tamiz de columnas, las cuales todas quedaron en pie en aquel primer momento, literalmente hicieron pedazos el avión, pero pedazos realmente pequeños. Luego hubo un incendio y finalmente en ese informe sí se localizan piezas importantes, piezas grandes de las turbinas de los motores, de los trenes de aterrizaje, perfectamente identificables. O sea, que era un misil. Allí hubo un avión. Lo que pasa es que efectivamente muy pocas veces en la historia se había dado, apenas unos minutos antes, una de las primeras, se había dado el impacto de un avión de pasajeros contra un edificio, con lo cual esos efectos tampoco estaban estudiados. Santi, otra cosa, y permitidme, amigos del 7640 que me adelante, porque tengo mucho interés. Se habló de la perfecta caída de las torres e incluso se rumoreó de forma imparable ya por internet, de cargas explosivas dentro de esas torres. Primero la dificultad, que no parece tan fácil, ¿no? Estrellar las dos y de esa forma y en ese punto. Hoy un arquitecto, Pedro Ponce de León, me confesaba que bueno, el problema de lo de las torres también es que la enorme carga que va sosteniendo los escombros que van cayendo de la parte de arriba llega un momento que es inestable total y se hunden. Pero con esa perfección, quizá esa maestría, y que se me entienda, diabólica, de hacer caer de esa forma esos dos símbolos, hizo que muchísima gente hablase de una operación desde dentro también. ¿Eso se ha borrado con el tiempo? ¿Eso no tiene sentido? ¿O los conspiranoicos han seguido manteniendo esa posibilidad absolutamente terrorífica? No, de hecho, esa posibilidad siempre se ha mantenido, y no incluso es solamente por parte de los conspiranoicos, sino que parte de la línea de investigación, digamos, oficial, sí que tiende a que hubiera una colaboración desde dentro. ¿En qué sentido? Lógicamente, la línea más conspiranoica habla de una voladura controlada, y eso pues es más complicado de demostrar. Igual que me he extendido mucho con el tema del Pentágono, que no lo he estudiado bien, lo he estudiado bastante menos, y no estoy ahora mismo en disposición de ver si es realmente tan descabellado o no. En cuanto a otra teoría que sí que la investigación oficial tuvo en cuenta, sobre todo basándose en testimonios de los supervivientes, era que alguien hubiera instalado una radiobaliza en las torres para guiar a los aviones, y efectivamente esos supervivientes hablaron de extrañas interferencias en los aparatos de radio, en los aparatos de televisión, en los teléfonos móviles, que no habían ningún otro día se habían... Antes de que llegara el impacto de los aviones. Pero aún así, cuando te encuentras en medio de esa zona rodeada de rascacielos,
es que gente con poca preparación, llevando una nave en sus manos, es imposible que dieran el punto exacto. Hay gente que piensa que no. De ahí la importancia de una radiobaliza, porque claro, si pones el ordenador del avión para que se dirija precisamente al punto que le está indicando esa radiobaliza, es que el piloto no tiene que hacer prácticamente nada. Es decir, el propio justo ordenador... calcularlo para que pase alrededor de otros edificios. Sí, claro. Sí, pero por la altura que tenían... Efectivamente, ten en cuenta que los dos impactos pero son es más siniestro por encima todavía de la altura... lo que está contando Santi, es que alguien colocó días antes una baliza, para que todo el mundo lo entienda, una especie de guía para que ese avión fuese justo ahí. Claro, ¿quién era? ¿No? Los dos impactos son por encima de la línea del skyline actual de Nueva York. Con lo cual, efectivamente, a poco que viniesen desde Mira, se ve perfectamente además en una fotografía de una de las muchas fotografías extrañas que corren en torno a las Torres Gemelas. Es preciosa, sí, pero a la vez... pues se ven las dos torres gemelas y justamente en medio de ellas, donde más o menos impactaron los aviones, se ve el sol, que refleja, además hace como una línea perfecta justamente donde impactan después esos aviones. Una fotografía muy bonita, pero a la vez un tanto macabra y premonitoria. Tanto que hablar, y yo sé que va a ser polémico esto, hace muchos años que no volvemos a hablar de la zona cero y de lo que pasó y de lo que queda vivo, que podemos aprovechar para preguntarle brevemente a Santiago Camacho, porque tenemos muchos temas de Nueva York, muchísimos, asombrosos, de verdad, pero aprovechamos la coyuntura de que Santi fue uno de los primeros en escribir sobre estas historias que no casaban, y hay muchas, y están en el inconsciente colectivo, ¿no? Y seguro que hay preguntas. Sí me gustaría, si os parece, qué va pensando, ¿no? El 7640, qué va sugiriendo, si hay gente que ha sentido allí cosas, porque también hay historias más o menos sobrenaturales que vamos a contar, y si hay preguntas pendientes, ¿no? sobre el acontecimiento que cambia la era, evidentemente, de nuestra historia, ¿no? Pues mira, nos dicen, estuve el año pasado y entré en la iglesia que hay en la zona cero. Eso sí que era sobrecogedor, estar en el cementerio y ver las fotos de las paredes. Sí, un pequeño cementerio con una iglesia que hay muy, muy cerquita de la zona cero. Es verdad, y que las lápidas muy antiguas, muchas de ellas están tocando a la zona cero. Y eso de verdad que tampoco se olvida. Nos preguntan también si sentimos algo en la zona cero, algo parecido a un gran camposanto. Me gustó mucho el libro, Iker, enhorabuena. Yo como un camposanto no, fíjate, pero como algo, como una herida tremenda en la faz de la tierra, sí. Angustia, se respiraba angustia. Es verdad la leyenda urbana de que hubo rumores que ese día iba a pasar algo y mucha gente no fue ese día al World Trade Center. Santi, nos preguntaba telegráfico, la gran leyenda urbana, que no sé si surge aquí, que luego hubo otras tragedias, ¿no? Sí, de hecho, además la leyenda en cuestión tenía ciertos tintes racistas en concreto, porque decía que concretamente se había avisado a los judíos para que no acudieran a trabajar. Completamente falso. En la lista de víctimas hay judíos, hay musulmanes, hay cristianos... Bueno, hay todavía libros que mantienen que huyeron prácticamente el día antes, en fin. Vero desde Bilbao nos dice, me parece increíble, quiero decir. Buenas noches, estuve en Nueva York el año pasado y al estar en la zona cero se me caían las lágrimas. Impresiona recordar qué ocurrió allí. Yo estuve en Nueva York y sentí rabia por los muertos y pena por lo despreciable que es la raza humana, porque nos comemos a nuestros hermanos, nos dice Pablo desde La Coruña, y dice que Noel es un crack. Viajo eso queda claro. Siempre. A Nueva York en unas semanas y me gustaría saber cuáles son los mejores lugares de misterio de la ciudad. Bueno, pues esta noche te enterarás porque nos hemos recorrido unos cuantos. ¿Qué se siente al llegar a la zona cero? Nos lo pregunta mucha gente. Vamos a contarlo también después entre los tres, ¿no? Iré en breve a Nueva York y solo con oíros me están dando ganas de ir ya. Un abrazo milenario, nos dice Dani. Hola amigos, este verano voy a ir allí de vacaciones y estoy deseando verlo. Seguro que impresiona. Un saludo, Javier, desde Toledo. ¿Creéis que esas voces podían ser almas en pena atrapadas bajo lo que queda de las torres? Es escalofriante, nos dice Paola desde Gran Canaria. No, creemos sinceramente que eran voces perfectamente naturales, alejadas, captadas por la fidelidad, de alguna forma, la membrana sonora de la cámara, ¿no? Pero que desde luego son muy poéticas, sin duda. Tan poéticas como muchas cosas que queremos contaros esta noche. Muchas escenas, muchas imágenes, ¿no? Y como decía Carmen, esa tremenda tristeza y gravedad de la gente que paseaba en grupos muy pequeños por esa especie como de zona muy similar, curiosamente, a los pasadizos de Azca, aquí en Madrid, mucha gente lo conocerá, pero rodeando como un inmenso vacío, ¿no? Como un espacio absolutamente yermo, como si alguien hubiese arrancado de un zarpazo parte de la historia de esa ciudad. Hay mucho misterio y vamos a contarlo. Y don Noel Calero, también mencionado esta noche como genio, como es,
Nos pone este Alan Parsons, muy antiguo, año 74, recordando a Edgar Allan Poe, que por cierto, también pasó sus días escribiendo atormentado en un apartamento mísero de esa ciudad, la City, Nueva York. Me cuentas, Carmen, que el impacto, yo no sé si por el sorteo sorpresa de esta noche o porque el tema está ahí, ¿no? Está en el alma colectiva. Lo que pasó en la Zona Cero, los secretos que hay, los misterios, que hoy en día ya nadie sabe qué es verdad, qué no es, qué ha pasado, pues hace que esté reventando el 7640 de mensajes, de historias. Vamos, si os parece, con las más sobrenaturales. Bueno, hay una leyenda urbana en torno a la Zona Cero y enseguida nos dirigimos a New Jersey, bueno, a las costas prácticamente que van hasta la ciudad, para hablaros del Diablo Blanco. ¿Sabíais que la película Tiburón tiene un origen real que os aseguro que supera en misterio a la famosa imagen que nos dejó Steven Spielberg? Pero como os digo, Zona Cero, misterios, secretos, seguimos seleccionando preguntas importantes, que hay muchas. Santi, te pido, vamos, telegrafía total prácticamente. La historia de que alguien, en este caso una persona de raza árabe, se repite mucho en los mensajes, avisó a personas de que no subiesen o que no trabajasen ese día en el edificio. Es decir, alguien que parecía muy bien informado, quizá arrepentido, fue en busca de algunas personas y dijo: por favor, el día 11 no estéis en las Torres Gemelas. Otra de las historias que se ha repetido en el 11M, no que sea real, digo que se ha comentado, y en diferentes tragedias. ¿Estamos ante otra pura leyenda urbana? En este caso sí, puesto que no se encuentran testigos. O sea, todo el mundo, es aquello tan viejo de un amigo que trabajaba en las Torres Gemelas, le dijeron que, pero nunca delante de una cámara de televisión, uno de los supervivientes ha dicho: oye, a mí concretamente llegó un tipo. De hecho, si hubiese investigado como se investigaron cosas tan aparentemente peregrinas o tan aparentemente poco relacionadas, como un chaval de corta edad, un niño que tuvo un sueño premonitorio la noche antes, lo dijo en la escuela, y el FBI fue a investigar no los poderes de clarividencia del niño, sino si el niño realmente había escuchado alguna conversación o algo que le hubiera indicado. Todo se quedó en algo inexplicable para el FBI, que es muy racionalista, pues simple casualidad. Para nosotros puede ser otra cosa, pero hasta eso se llegó a investigar. ¿Cómo se está investigando desde aquel día? Y eso sí que es curioso y tiene su cierto aquel, que esa mañana y la noche justo anterior se hicieron desde el World Trade Center una cantidad de transacciones bancarias y bursátiles muy superior a las de cualquier otro día del año. Esa noche anterior y esa mañana anterior. Y esa mañana. Justamente... Mira, te lo juro que se me pone... Quizá por haber estado ahí hace nada, ¿no? Se llegó la carne de gallina. Justamente aprovechando precisamente que esos discos duros, esos ordenadores donde iban a quedar registradas los orígenes, los finales de esas transacciones, etcétera, etcétera, pues a lo mejor alguien sabía que 24 horas después nadie iba a poder trazar quién se había beneficiado de esas maniobras bursátiles o quién se había beneficiado de esas transacciones bancarias. ¿Pero tú crees, Santi, que esto es posible? O sea, que había más gente que sabía lo que iba a ocurrir allí dentro de las torres. Vamos a ver, yo honradamente creo que en Occidente tenemos una idea de lo que es Al Qaeda bastante poco exacta, bastante distorsionada por nuestros prejuicios culturales. Al Qaeda es una organización tremendamente sofisticada, comparable a cualquier servicio secreto occidental, oriental, soviético o que nos podamos imaginar. No es descabellado. Pues qué miedo, ¿no? Sí, pensemos. Lo que pasa es que efectivamente parte de su sofisticación está en sus raíces. Es decir, por ejemplo, en Al Qaeda no se utiliza un solo medio electrónico para transmitir mensajes. Es decir, los mensajes los llevan emisarios que los llevan memorizados sin escribir en un solo papel y que van a hablar en persona con la persona a quien va destinado el mensaje. Es decir, nadie llama por teléfono, nadie pone emails, con lo cual eso que parece en cierto sentido algo retrógrado implica una seguridad en sus comunicaciones muy importante. O sea, pueden ser muy sofisticados utilizando medios relativamente económicos. Y desde luego
un personaje tan buen conocedor por razones de estirpe familiar como Osama Bin Laden, de cómo funcionan las altas finanzas a nivel mundial, no creo que dejase escapar una oportunidad, teniendo información privilegiada sobre algo que iba a conmocionar el mundo, sobre algo que iba a conmocionar los mercados de valores a nivel mundial, sobre algo que iba a trastocar el sistema de comunicaciones bancarias a nivel mundial. No creo que simplemente se quedase en el hecho, sino que probablemente utilizase parte de esa información para obtener buenos dividendos para financiar su causa. Con lo cual no creo que sea tan descabellada esa teoría. Pues de verdad, Santi, te lo digo de corazón, consigues dejarme un poco frío, porque todo esto, en fin, yo después de 7 años casi, después de hacer algunos programas sobre este tema, tiendes a pensar que el tiempo pondrá en justo lugar a tanta conspiranoia en ocasiones derivada del simple miedo, que es humano, cuidado, ¿eh? Y decía Nietzsche aquello de nada humano me es ajeno, entonces yo puedo entenderlo perfectamente. Pero claro, cuando quedan pozos de cosas que te parecían increíbles y no se han podido resolver en el acontecimiento más traumático y el que funda de verdad el siglo XXI y el que ha cambiado el mundo, el que ha iniciado una nueva guerra de alguna forma mucho más paranoica, extraña, mental, pues caramba, es para pensarlo. Temas sobrenaturales. Se habló de muchas cosas. Hay una cosa intrigante de verdad. Yo no sé, Santita, si también se ha depurado eso, o si Carmen tenéis información de última hora, se ha depurado el asunto o no de números de muertos. Al final no se sabe exactamente el número, siguen siendo diferentes las cifras según quien las dé, y sobre todo se habló de algo tenebroso total, y es que se hizo desaparecer a mucha gente, o mucha gente de alguna forma se acopló a esas estadísticas, gente sin hogar, gente que se había experimentado con ella, en fin, los sin nombre, ¿no? De alguna forma, que unos que no han acabado de aparecer realmente, que no se sabe qué hacían ahí, y otros que se han dado como desaparecidos y que pueden tener otras causas. En fin, ese meollo extraño de cuando desaparecen pues 4.000 o 5.000 personas de repente en mitad del mundo, ¿no? Cierto también, se ha exagerado, o todavía hay datos de gente que en esos foros que tú también conoces siguen discutiendo estos extremos, que hay otras cuitas y otras historias que se aprovechó la coyuntura de la enorme tragedia para meter muertos debajo del armario, ¿no? Indudablemente, y de hecho se sospecha incluso que a nivel particular, es decir, no solamente de gobiernos o organizaciones que tienen a gente retenida o gente que hacen experimentos, sino directamente pues personas que llevaban tiempo pergeñando un homicidio, un asesinato, y que ese día dijeron, uy, pues mi marido, mi mujer, mi amigo, mi novio se fue de visita a las Torres Gemelas, qué pena, y nunca más se ha vuelto a saber. Ojo, ya eso mismo se especuló en otra gran tragedia, que fue la del huracán Katrina en Nueva Orleans. Es decir, parece que a veces estas catástrofes, que una de las cosas que provocan es que no solamente haya miles de muertos, sino centenares de desaparecidos, de personas cuyo cadáver jamás puede ser identificado porque sencillamente no aparece un solo rastro de ellos, pues tienen el macabro reverso de que hay desaprensivos que pueden utilizarlos en su beneficio. Sonidos, voces, incluso fotografías. Santi comentaba algunas de ellas, bueno, célebres las de los ovnis, que al final yo no sé en qué se quedaron, imagino que en nada, las de las caras formadas por el fuego. Claro, que ya la gente empezaba, evidentemente, la number one total, que era la historia de que Nostradamus lo había predicho, que ya evidentemente se ha demostrado por activa y por pasiva que no fue así. Sí, la filmación que iba en un helicóptero unos turistas y vieron cómo el avión se estrellaba, también falsa. Y la fotografía de la sombra de 2 torres gemelas que aparece y que hay muchas dudas, ¿no? Pues sí, la verdad es que hay mucha discusión en los foros de internet porque no se sabe si la fotografía está manipulada o no. Lo cierto es que se apuntan todo tipo de teorías, desde que pueden ser 2 haces de luz que han puesto en la zona cero para recordar esas torres gemelas, hasta que están retocadas por ordenador. O sea, se dice absolutamente de todo. Cada uno puede pensar lo que quiera, pero para mí es un truco, vamos. Bueno, pues ¿qué os parece si cerramos el expediente Torres Gemelas? Hay otra cosa, Iker, ¿sí? Y la tengo aquí. Mucha gente empezó a rezar en una especie de cruz que se quedó hecha con las vigas del World Trade Center. Caramba, la estoy viendo, sí. La estás viendo, ¿verdad? Pues mucha gente pensó que eso
Esa cruz se tenía que mantener, esa cruz en la zona cero tenía que seguir en pie porque así lo quiso alguna divinidad. En esa cruz pusieron muchas flores, pusieron muchas fotografías de las personas allí muertas y la gente durante muchos días estuvo rezando. Cerramos con mensaje 7640, palabra clave milenio, y si es posible y de forma, como decíamos, casi en titulares, Santi intentará responder algunas cuestiones, o nosotros, si es que podemos. Vamos con algunos de los mensajes, por ejemplo el de un controlador aéreo que nos dice que la idea de instalar un BOR, una radiobaliza en el World Trade Center, es terrible, pero efectivamente explicaría muchas cosas. Un abrazo. También nos dice un ingeniero aeronáutico que Santi tiene razón, el avión va directo a la radiobaliza sin que el piloto toque nada. Tuvo que haber colaboración desde dentro. Para Santi Camacho, mira el documental italiano sobre el engaño del 9/11 y las explicaciones de los pilotos sobre el Pentágono, colchón de aire. Lo miraré. ¿A quién se le ocurrió la idea de doblar los billetes de dólar para que salieran las torres ardiendo? ¿Fue antes o después del ataque? Eso lo sabe muy bien Santi, que lo hizo en la tele. Sí, pues efectivamente empezaron a circular por internet aquellas historias después. No, hombre, evidentemente el billete existía desde antes y se podía haber hecho desde antes, pero desde luego no creo que a nadie se le ocurriera esa semejanza antes del atentado. En Cuarto Milenio, si os acordáis, en el programa de Conciencia Global, los ordenadores marcaron estadísticas imposibles el 11S. Cierto. Es verdad, lo recordamos rapidísimo, ese proyecto de la Universidad de Princeton, ¿no? Si no me equivoco, Santi, donde una serie de ordenadores de alguna forma medían la sensibilidad del planeta Tierra, vamos a llamarlo así, y en ciertos momentos esas emociones globales subían o se desplomaban. En el caso del 11S era uno de los puntales, ¿no? En el caso del 11S era uno de los puntales. También, curiosamente, sucedió cuando nos tocó a nosotros el turno, y en el 11M también hubo un estremecimiento en aquellos valores. Generalmente suele suceder cuando hay una tragedia de gran magnitud que sacude a la conciencia de la humanidad. También ya el sistema se ha sofisticado lo suficiente como para hacer mediciones locales, y efectivamente cuando hay algo de menor implicación a escala global, pero que localmente es muy significativo, en ese punto también se registran ese tipo de fluctuaciones. Nos dicen también en el correo electrónico, Edu Parra, y nadie se acuerda del motor de avión que cayó una semana después, creo que en Queens. Y tanto. Señor. Y se ha hablado muy poco de esa historia, ¿eh? Es verdad. Fue un accidente bastante impresionante, porque efectivamente recuerdo aquel reactor inmenso en mitad de una calle, y la verdad es que automáticamente las autoridades se apresuraron a decir que había sido un fallo mecánico, que no tenía nada que ver con ningún tipo de atentado, etcétera, pero nada más se ha vuelto a decir de eso, y siempre quedó la suspicacia de decir si podía haber sido un nuevo atentado. Fui a la zona cero, impresiona la sensación de vacío, se encoge el corazón, la magnitud de la catástrofe te hace un nudo en la garganta, nos decía Alberto desde Salamanca. ¿Qué hay de cierto sobre las imágenes fantasmales de las torres?, se preguntaba Miquel desde Barcelona. Bueno, pues la mayoría de ellas falsas, trucadas. No necesariamente hubo balizas. Los aviones de hoy en día están diseñados para un pilotaje y maniobrabilidad. Es increíble por el tema de seguridad. Buenas madrugadas, soy Carlos de Málaga. Aquello fue como una partida de ajedrez. Se sacrificaron 2 torres por un reinado. Buenas madrugadas, lo que más me causó interés fue la teoría de los números sobre el 11S. Sobrecogedor y enigmática es la imagen de la cara del diablo que sale en uno de los impactos de los aviones. Lágrimas de silencio manan de la zona cero como si el tiempo juguetease con el recuerdo de las almas de los muertos del 11S, nos decía Rafa. Mi primo estaba en Nueva York de viaje y tenía previsto visitar las torres ese día, pero se quedó dormido y se salvó, nos decía Alberto. Todavía tengo grabada en la retina a la gente lanzándose al vacío intentando escapar del fuego. Cuánto dolor queda en ese lugar, lo opinaba Fina desde Vilanova. Las torres se cayeron por el incendio, no por el impacto. También Robert nos dice, ¿me estáis diciendo que un avión de ese tamaño puede ir volando a ras de suelo para finalmente chocar con un edificio protegido con defensas antiaéreas? El problema, ese es uno de los grandes problemas que tiene el asunto del Pentágono. Y es que, igual que es muy razonable la explicación que he dado antes de por qué desaparece el avión, lo que ya no es tan razonable es que si cogemos un edificio que levanta apenas unos pocos pisos de alto, pero es muy extenso,
tiene una tremenda extensión, el sentido común te dice que el blanco claro es la azotea. Es decir, no estamos hablando como en el caso de las Torres Gemelas, que estamos hablando de algo que son dos postes inmensos en el horizonte, que lógicamente es un blanco claro. Sino estamos viendo la diferencia entre esos dos postes y, digámoslo así, una tarta en el suelo. Lógicamente es hacia la azotea el sitio más claro hacia donde hubiese podido optar el piloto suicida. Y sin embargo, efectivamente, y es lo que menos concuerda de toda esta historia, entra en la fachada, que en proporción es un banco mucho más difícil y mucho más pequeño, y además efectivamente en un vuelo rasante que lo complica aún más. Si bien es cierto que efectivamente sí que, por ejemplo, existen imágenes y así se reportó en su momento, de farolas decapitadas, de farolas cercenadas por la mitad, precisamente al paso de ese vuelo rasante. Es muy impresionante toda esta historia, pero como nuestra obligación es seguir adelante, solamente vamos a hacerlo Iker. Y luego leemos mensajes de, digamos, final de la Zona Cero. Dime. Sí, antes de terminar sobre este tema, recordar que los edificios de al lado, por ejemplo, todavía seguían teniendo los cristales rotos. Algunos de ellos están siendo restaurados, todavía pero hoy había un hotel Hilton justo enfrente en el que se ve toda una cristalera, toda la parte como quemada y además con todos los cristales rotos. Y ahora que estábamos con los mensajes, nos dicen que la cruz esa está precisamente donde la gente rezaba, que se había mantenido con las vigas de una de las torres, que sigue existiendo, que está en la iglesia de Saint John's Divine, en la Zona Cero, que le causó un gran respeto, nos lo decía desde Valencia José Miguel. Y también recordar una cosa... Sí, de un buen amigo. De un reportero de Cuarto Milenio, de Milenio 3... Su hermano, hace ya unos años que falleció. Se va a celebrar el tercer memorial de Manolo Aro. Va a ser en el Polideportivo de Armilla de Granada. Un gran deportista mítico en Granada. Es un triangular de rugby internacional. Participa en el Club Pampilia de Roma, el Club Atlético Portuense de Cádiz y la Universidad de Granada. Y Juan Jesús Aro Vallejo, que es su hermano, nuestro amigo, familia de Milenio 3 y de Cuarto Milenio, pues va a estar allí mañana recordando con toda esta gente a su hermano. Bueno, si queréis saludar al gran Juan G. Vallejo, allí va a estar. ¿En Granada dónde, Carmen, exactamente? En el Polideportivo de Armilla de Granada. Pues allí estará ese gran crack, nuestro amigo, recordando a otro buen amigo que seguro que nos sigue escuchando. Bueno, vamos con otro tema, ¿os parece? Luego, por supuesto que podéis seguir opinando la Zona Cero, pero es que Nueva York da para mucho y tenemos que hacerlo con este sonido. Nunca hemos tenido ese problema en estas aguas. ¿Qué otra cosa pudo descuartizar a ese chico? Bueno, creo que posiblemente un barco. Eso sí, no fue lo un que me barco. dijo por teléfono. Estaba equivocado. Tendremos que rectificar los informes. ¿Y confirmará el de ahora? Lo confirmaré. Va a nadar. Una chica va a nadar. Nada demasiado lejos. Está cansada. Pasa un barco de pesca. Ha ocurrido otras veces. Creo que no se da cuenta de cómo reacciona la gente ante estas cosas. Y sí me doy cuenta, pero yo me he guiado por lo que él me dijo. Martín, todo es cuestión de psicología. Gritas barracuda. Y la gente dice, ¿qué? Gritas tiburón. Y tenemos un ataque de pánico al empezar las vacaciones. Hay una librería en Nueva York que se llama Strand, mítica total, cuya publicidad son 18 millas de libros. En la parte baja está envuelta en tuberías, se oye pasar el metro. Hay gente muy extraña y maravillosa comprando libros, hurgando entre ellos. Hay una zona de libros absolutamente inencontrables y evidentemente Carmen y yo estábamos por ahí. Y encontramos entre esos ejemplares una historia que a mí me sorprendió, que se llama, así se entera uno de las cosas, 12 días de terror. Bueno, pues esta historia, sorpresa para nosotros, es el origen de Tiburón, ni más ni menos. Y cuando leímos un poco nos dimos cuenta de que, como siempre, la realidad supera cualquier ficción. De alguna forma, una criatura extraña, la que llamaron demonio o diablo blanco, había hecho algo que no se ha producido habitualmente. Y es curioso porque en esta misma semana ha habido ataques mortales en Australia y en México de tiburones, que han sorprendido a las autoridades. Pero también un tiburón de unos 5 metros y medio ha sorprendido y ha causado el pánico en Alicante. En fin, que los tiburones siempre están ahí, ¿no? Pero el 1 de julio de 1916, muy cerca de la urbe de Nueva York, en las costas que van hacia New Jersey, en algunas vamos a llamarlo así, estructuras portuarias antiguas, abandonadas, está Charles Mansant. Él nota
que una sombra negra estilizada se le aproxima, pero no son habituales los tiburones por esa zona. Es muy curioso porque cuentan algunos testigos que vieron un hombre que salía, de repente empezaba a palmotear en el agua y salía prácticamente un tronco humano, vivo pero un tronco humano. Evidentemente no aguantó ni el camino del hospital. 1 de julio de 1916, y la prensa, el New York Times, apenas le dedicó unas líneas. Todavía no había cundido el pánico. Pero hete aquí que 4 días después, el día 5, en Spring Lake, a unos 30 kilómetros de allí, Charles Bruder es otro muchacho fornido que está nadando tranquilamente, y también hay quien dice que una sombra alargada, nunca se identifica esa sombra, cuidado, y están ya metidos en lo que es un río. Estamos hablando de esas zonas donde el mar da paso al agua dulce. Se le aproxima y le rodea. Se le ve salir ensangrentado exactamente igual que a la anterior víctima y muere en la playa. Este ni siquiera llega a ser asistido por las autoridades sanitarias. Ahí sí, el pánico social inunda toda esa zona, de frente a Nueva York prácticamente, y el New York Times hace una portada impresionante que es gente con rifles, 3 muchachas con un rifle, haciendo guardia delante del agua. Un agua oscura que de repente se había convertido en el infierno. Día 12 de julio, con toda la gente absolutamente entremaravillada porque un tiburón hubiese remontado el agua del río, muy cerca de una especie de pequeño estuario, en Matawan, 2 de la tarde, un muchacho de 12 años, Lester Stilwell, está muy agobiado por el calor, un calor tropical que azota la zona, y llega hasta un lugar abandonado, una especie de maderas que se precipitan al agua, en Weichcoff Door, y también la misma sombra gris. En este caso, un testigo de excepción, un capitán, Thomas Cottrell. Es curioso, pero lo que hace, lleno de pánico, es correr rápidamente hacia el pueblo y gritar tiburón, tiburón. Pero a pesar de lo que ya hablaba la prensa, dijeron un tiburón a esas alturas en el río, imposible. No hace falta ni decir que el cuerpo del joven Lester desaparece para siempre en ese mismo instante. Muchos le buscan, y uno de ellos es otro muchacho, atleta, nadador, Stanley Fisher, 24 años. Está en una barcaza en la zona donde desapareció este niño. Y de repente lo mismo. No se ve aleta, no se ve nada, pero el muchacho palmotea desesperado y sale del agua dando alaridos. Le falta una pierna. A la altura de la rodilla, hasta el pie, ha sido amputado por un único y terrible mordisco. Y al final, así van surgiendo las víctimas. El cuerpo del muchacho aparece flotando en el agua días después. Hay más víctimas, personas atacadas de forma absolutamente terrible, y empiezan las teorías del monstruo asesino. Se habla de una tortuga asesina, de una orca, de varios tiburones toro. Al final no se supo. Se llegó a disparar, la policía disparó 3 tiros en la cabeza de un tiburón de unos 3 metros, tiburón blanco, que de alguna forma inexplicable había remontado el río. Y las teorías de los expertos es que esos grandes escualos no pueden hacer eso porque todo su sistema, digamos, vital se vendría abajo. Se recogieron los cuerpos de algunos tiburones más pequeños, pero muchos especialistas decían que esos no eran los causantes de los tremendos mordiscos. ¿Quién fue? ¿Qué hizo cundir el pánico en esta zona deprimida próxima a Nueva York? Esta es la historia, 1916, que da origen real, ni más ni menos que a Tiburón. Esta es la historia, Santiago. Pues sí, es una gran historia. Curiosamente, además, tiene algunas sincronicidades curiosas. En 1916, en Estados Unidos, fíjate que tú qué casualidad, que era justo cuando el veraneo, tal como lo empezamos, como lo entendemos actualmente, empezaba a hacerse popular. Y era cuando empezaba, hacía muy pocos años, que la gente se iba a bañar a la playa, acudía allí a pasar el día, era un entretenimiento popular. Y justamente cuando la gente empieza a hacer eso es cuando salta esta alarma. Además, encima la gente estaba en aquella época muy pendiente de las aguas del mar, porque estamos en 1916 y en los periódicos se decía que había actividad de submarinos alemanes. Claro, estamos en plena Primera Guerra Mundial, que había actividad de submarinos alemanes que dejaban y se llevaban espías desde la costa, y entonces pedían a la gente que por favor estuvieran muy atentos. Como muy bien has dicho, además, hubo múltiples teorías, pero es que la ciencia en aquella época
es que decía que era imposible que un tiburón pudiera atacar en aguas templadas. Es más, en la imagen que se tenía, y este caso contribuyó a que esa imagen variase drásticamente, Del devorador de hombres, ¿no? del tiburón, sí, era decir, bueno, también pensaban que un tiburón normal era imposible que pudiera amputar un miembro de un solo bocado. Se creía que eran seres mucho más débiles, y de hecho, en el caso de Vincent, los científicos dijeron, Vincent estaba nadando con su perro, y dijeron que el tiburón lo que quería era comerse el perro, y por confusión pues terminó atacando al hombre, pero que realmente no atacaban al hombre. Luego esos mismos científicos de los mismos periódicos tuvieron que tragarse sus propias palabras y rectificar. Luego dieron una teoría muy curiosa sobre el tema, y era que se trataba de una manada de tiburones que había salido de su hábitat natural en el Caribe a consecuencia de los bombardeos de la guerra de Cuba, de la guerra hispano-norteamericana de 1898. Pero ya han pasado 18 años. Sí, pero la teoría estaba ahí. Y que, bueno, pues aquellos bombardeos se habían sacado. Luego se ha demostrado que eso es una solemne tontería, puesto que los tiburones suelen tener áreas de actuación amplísimas, ¿no?, que abarcan mares enteros. Pero fue una de las cosas que se dijeron. Y finalmente, en cuanto a la magnitud del pánico, pues esas playas donde empezaba a acudir la gente se pusieron vallas metálicas, hubo lanchas armadas con ametralladoras patrullando aquello, y en algunas localidades, sobre todo para tranquilizar a sus turistas, se arrojaron cartuchos de dinamita al agua para ver cargas de dinamita incluso dentro del río. Lo nunca visto, y que, como veis, supera la película Tiburón. Es más, una de esas lanchas con ametralladora llega a disparar, a percutir sus balas contra un tiburón blanco, que también sorprende mucho que haya llegado a esas alturas, con lo cual en esta ocasión la ciencia tiene que darse cuenta de que los hechos están superando sus teorías. Y resulta que se abre la boca de ese tiburón, que no era tan grande, y la sorpresa, ahí está la imagen del tiburón, ¿no?, que es portada del New York Times, es abrir la boca de ese tiburón con varias hileras de dientes y dentro huesos humanos. La teoría que dijeron es que era parte del cuerpo de aquel niño atacado, desaparecido o ahogado, y que ese tiburón se lo había comido en el fondo. Nunca se supo. Desde luego es una historia asombrosa. Las fotografías impactan también por lo viejo, ¿no?, y porque a partir de ese instante, y hay que saberlo, y es nuestra obligación dar estos datos, julio del 16, como bien decía Santiago, en plena Primera Guerra Mundial, Estados Unidos lo ve más o menos de momento de lejos, pero está viviendo las consecuencias, y el Diablo Blanco se convierte en ese arquetipo, en ese símbolo del mal, que hace que exactamente, pues 60 años después, esa película Mandíbulas, Tiburón, aquí en España, de Steven Spielberg, basada en la novela que recogía estos datos, se convierta, como decíamos hace unas semanas, en la sección de cine de nuestro compañero Carlos Largo, pues en el miedo al mar, al agua. Pero voy con un miedo más, antes de que Carmen nos cuente una historia extrañísima, porque también Nueva York ha tenido historias raras, demasiado raras incluso para nuestro programa, pero que dieron mucho que hablar. Pero antes quiero que sepáis un par de datos simplemente de una cosa que me ha estremecido, porque ante todo Nueva York parece una ciudad hoy ordenada, parece una ciudad dentro de lo que cabe, la zona por lo menos de Manhattan. Bueno, esa forma de las calles numeradas hace que uno se maneje perfectamente. Como decía, mi impresión personal es de una gente súper amable, absolutamente eficaz, pero ese orden tuvo sobre todo una noche en el cual se vino abajo por completo. Y me gustaría daros simplemente unos datos, ¿de acuerdo? Y que vosotros opinéis. ¿Qué significa esto? Yo me quedé asombrado al conocerlo. Es la historia del Blackout 77, del apagón de julio, también julio, de 1977, que empezó más o menos de esta forma, con unos grandes truenos, unos relámpagos y un rayo que cae en la central eléctrica que alimenta Nueva York. Truenos, tormenta y un generador que se viene abajo. Es muy curioso, porque en ese momento, como ocurría con el asunto del tiburón, se adivinaba pronto una crisis financiera e incluso se hablaba de bancarrota en Nueva York. El rayo cae sobre esa planta generadora que está a unos 70 kilómetros de la ciudad. Es el jueves 14 de julio 1977. Os voy a dar los datos y opináis, porque es asombroso. Ese apagón deja a oscuras la gran ciudad, la gran manzana.
miles de rascacielos, de gente aparentemente civilizada. Ese apagón, atentos amigos, dura 25 horas. Se le llama Blackout 77. En esas 25 horas, la gente, o mucha gente, simplemente dejó de ser humana. Datos que iban: 4 muertos, 426 policías heridos, muchos de ellos graves, con heridas de arma blanca y con golpes, algunos con roturas craneales. 10 desaparecidos, de los que 31 años después no se ha vuelto a saber. Esa noche, en 25 horas, esa jornada, 2.372 incendios, robos incontables, saqueos que cuestan 850 millones de dólares de la época, 1.603 comercios destrozados, agresiones, 200 violaciones. El alcalde dijo en la prensa que esos empresarios, quizá llevado por la emoción, viendo lo que había ocurrido en esa ciudad civilizada, dijo que esos empresarios, que al ver los datos no tenían la culpa porque fue un rayo, tenían que ir a la horca. Los empresarios dijeron que aquello fue un acto de Dios. Desde luego, sorprende: 4 muertos, 10 desaparecidos, 426 policías heridos, 2.372 incendios, 1.603 comercios destrozados. Eso en una noche sin luz. ¿Qué opináis, Carmen, Santiago? Pues la verdad es que impresiona, pero fíjate cómo a veces las circunstancias económicas hacen que varíen las cosas. Y además debemos de reflexionar a ello ahora que parece que estamos también viviendo una circunstancia difícil históricamente en la economía. No era el primer apagón de Nueva York. En 1965, en noviembre, había habido otro, 12 horas, y la diferencia era la situación económica del país. 1965 era una época de gran prosperidad en Estados Unidos. Era una de las épocas más dulces del país. Y el apagón el gran apagón del noroeste, porque ni siquiera fue solo para Nueva York el del 65, sino que fue prácticamente para todo el noreste de los Estados Unidos, pues fue algo que se vivió como una circunstancia de comedia. Es decir, se hicieron canciones populares, no pasó absolutamente nada, salía en las series... Creo que hubo fotos de ovnis. Sí, ese de Nueva York. Exactamente, el del 65 es el de los ovnis. Pues, todo muy lúdico. Sí, no, de hecho, en las series de televisión de la época, pues había en aquel mes y todos hicieron un capitulito del apagón y de las gracietas que pasaban poco más o menos, y 12 años después, en plena crisis del petróleo, en plena crisis económica, estalla una violencia y un índice de saqueo brutal. Contaba la Policía Metropolitana que lo malo no empezó con los saqueos. O sea, los saqueos, vale, estaba mal. No, lo malo empezó, lo realmente duro, cuando los saqueadores empezaron a saquearse los unos a los otros. Entonces fue cuando empezaron a aparecer los cuchillos y las pistolas. En las reyertas entre saqueadores... Y en barrios muy desfavorecidos en concreto se convirtió en un infierno aquello de gente con antorchas y puñales. Exactamente. Y precisamente esas reyertas fueron las que provocaron el mayor número de bajas, tanto en heridos como en fallecidos, ¿no? Con lo cual, fíjate, a veces que parece que las circunstancias económicas, pues bueno, a todos nos duele el bolsillo, pero que no son tan trascendentes, pues fíjate cómo simplemente variando un solo factor en la misma ciudad se puede pasar de la comedia al drama en apenas una década. Y sobre esta historia también se hizo una película, como hablábamos antes de Tiburón, se llamaba Blackout. Eddie Matalon era el director y James Mitchum el protagonista. Una noche, desde luego, inolvidable, una noche de sombras en la Gran Manzana. Sombras, Carmen, como las que asediaban a una mujer que fue absoluta protagonista durante un tiempo en que se habla de visitantes de dormitorio, tema de que hemos tocado, presencias, ¿no?, a los pies de la propia cama, sensaciones, se empieza a hablar de grupos de ayuda, incluso americanos, que creen haber sido secuestrados por entidades de origen desconocido, y entonces surge un nombre en aquella vorágine de datos, no sé qué habrá pasado, que es el de Linda Napolitano.
Sí, nos tenemos que remontar al 30 de noviembre de 1989. Como bien decías, Linda Napolitano es una mujer de 41 años. Se encontraba en su habitación, en un piso 12 de uno de esos rascacielos de Nueva York. Era de madrugada, hacia las 3:30, y dormía plácidamente cuando algo la despierta. Mira hacia la ventana, alertada por una luminosidad extraña, y se da cuenta de que hay 3 seres que la están contemplando desde el cristal. Una especie de rayo penetra en la habitación y la mujer pierde la conciencia. Lo siguiente que recordaba era estar en una nave rodeada de otras personas y de varios seres de pequeña estatura y color grisáceo. Según su propio testimonio, había puertas correderas, bancos situados cerca de una especie de paredes, muchas luces y una larga mesa. Los pequeños visitantes empiezan a mostrar peces y plantas y aseguran que vienen a avisar a los humanos del daño que están haciendo a la Tierra. Todo esto podía ser una simple anécdota o una invención, de no ser porque hubo testigos que observaron desde el puente de Brooklyn un objeto volante de forma discoidal que flotaba por encima de uno de esos edificios. Los coches se paran, bajan las personas, señalan hacia el cielo y hasta en un principio creen que se está grabando una película. La gente no se lo creía porque ve cómo Linda es trasladada como por un haz de luz hacia dentro de esa nave. Claro, todos los que estaban allí estaban alucinando. ¿Pero hay testigos de eso o fue una invención? Pues fíjate, Linda envía una carta al investigador Bud Hopkins porque había leído uno de sus libros sobre personas abducidas. Le contaba que en una revisión médica la habían detectado intruders, ¿no? Una serie de indicios que apuntaban a una operación nasal a la que ella nunca se había sometido. Incluso le pregunta a la madre si de pequeña había tenido alguna intervención y le dice que no. Hopkins entonces empieza a someter a Linda a hipnosis y es entonces cuando empieza a recordar el momento exacto en el que fue abducida. Hopkins comienza a investigar sobre posibles testigos y recibe cartas. Encuentra 2 hombres que se identificaron como Richard y Dan, que formaban parte del personal de seguridad de Javier Pérez de Cuéllar, el secretario general de las Naciones Unidas. De este se llegó a decir que incluso había estado también dentro de esa nave, aunque el propio Cuéllar nunca reconoció esta información. El peruano Cuéllar, una de las personas más importantes del mundo en esa época. Efectivamente. Pero él nunca dijo nada, claro. No, pero Linda dice que lo ve dentro de la nave, junto a ella. Bueno, pero esta historia tiene tintes de ser absolutamente de la época más bizarra de los ovnis, cuando Estados Unidos se vuelve loco, que cuidado, sociológicamente tiene un interés increíble. Claro, porque miles de personas aseguran tener estas experiencias. Lo que hay en su contra es que Hopkins nunca llega a conocer a esos 2 miembros que además dicen que pueden ser de la CIA, tan solo recibe cartas de ellos. Linda recibe la visita de esos 2 hombres que se hacen pasar, en teoría, por policías. Pero ahí se queda la historia, nadie sabe nada más hasta que Hopkins publica el libro llamado Observados, Witnessed, donde se hace eco de este caso y otros de abducción en la ciudad de Nueva York. Y no supo nada más de Linda Napolitano. No. ¿Qué historia? Santiago, pertenece a, digamos, el archivo, en fin, más increíble y más difícil de creer, y que igual esconde otras cosas, pero a final de los 80 en Estados Unidos hay una fiebre grave por estos temas. Sí, de hecho Hopkins, que era un personaje, era un investigador muy respetado hasta aquel momento, se jugó buena parte de su carrera apoyando este caso en el que él creía firmemente. Él mantuvo esas conversaciones con Linda, la sometió a regresiones hipnóticas y realmente, efectivamente, ya decía que había estado con Javier Pérez de Cuéllar dentro de la nave, que los extraterrestres les habían dado un mensaje ecológico, digámoslo así, sobre el daño que le estamos haciendo al planeta, y que de hecho tenían hasta animales. Concretamente hizo referencia a un pez que estaba contaminado y que les decían, veis lo que estáis haciendo. Ella no tenía recuerdo consciente de eso en absoluto. Solo era mediante hipnosis. Efectivamente, todo eso fue saliendo a través de las regresiones. Sí parece que Hopkins encontró algunos testigos, no tanto no del interior del ovni, pero sí de la aparición del aparato, porque estaba en un sitio muy visible. Un camionero entre ellos. Linda Napolitano vivía entre, pues ahora que habéis estado allí, vivía justo entre el puente de Brooklyn y el de Manhattan, prácticamente en la calle sur, que está prácticamente al lado de la costa, ¿no? Y realmente pues es una zona muy transitada, tanto el uno como otro puente. Y lo que decían estos testigos es que tampoco les sorprendía mucho, porque claro, es Nueva York.
era una luminosidad enorme, lo que se pensaba la mayoría que estaban rodando una película, es decir, que aquello eran los focos de un set de cine y que bueno, pues nadie le sorprende allí gran cosa, es la ciudad donde más películas se rodan de todo el mundo, pero efectivamente sí que al menos la parte externa, la carcasa externa de la historia de Linda Napolitano, sí hubo testigos que no se la supo apoyaron. nunca nada más de ella, ¿no? Nada más, y bueno, las poquísimas veces que algún periodista ha tenido los arrestos de preguntarle por esto a Pérez de Cuéllar, pues ha recibido respuestas negativas y con gesto torcido. Interesante, aquí hemos recuperado la historia de esa mujer, Linda Napolitano. Bueno, ya que Santiago hablaba de cine, ¿qué os parece si hacemos un rápido recorrido? Decía muy bien que es el lugar, pues un plató natural prácticamente, ¿no? Se han escrito muchas historias y muchas de ellas con misterio. Hay una sección de cine especial esta noche de nuestro compañero Carlos Largo, Nueva York como origen, como mito del propio celuloide. Ha llegado a mis manos un mapa. Es de una isla inexplorada. Un lugar cuya existencia se creía que era una leyenda. ¡Un muro! ¡Ahí delante hay un muro! Hasta hoy. Allí es donde rodaré mi película. Te sientes incómoda, Ann. Esa sensación crece y te va envolviendo. ¡Grita, Ann! ¡Con toda el alma! Durante décadas, Nueva York ha sido protagonista de numerosas películas que la han retratado como una ciudad con encanto. Comedias, dramas e incluso películas históricas se han dejado maravillar por los fabulosos escenarios de la gran ciudad norteamericana. Sin embargo, en otras muchas ocasiones, Nueva York también ha tenido que sufrir los devastadores daños de las películas de misterio y de terror. El gran gorila King Kong es tan solo un ejemplo de ello. Grandes animales, terroríficos monstruos, extraterrestres... La Estatua de la Libertad ha sufrido durante años las amenazas de todo tipo de criaturas que merodeaban por sus alrededores. Uno de los últimos colosos en incorporarse a esta larga lista ha sido la feroz bestia de Monstruoso. Donna Markeley se encuentra cerca del lugar en el ayuntamiento. Cuéntanos qué aspecto tiene a pie de cañón. Verás, Bob, los militares no nos permiten acercarnos demasiado, pero por lo que podemos apreciar, hay una evidente y considerable movilización de tropas y equipos, y están intentando evacuar ¿qué podemos hacer ahora? Es imposible averiguar qué ocurrirá a partir de ahora. ¿Qué es eso? Pero la humanidad debe prepararse para retos inimaginables. ¿Verdad? Sí, en efecto. Hay unos objetos que caen sobre la calle y, sea lo que sea, se están moviendo. ¡Dios Donna, mío! ¡Están ahí! Donna, ¿nos oyes? ¡Por Dios! ¡Terrible! Y es que como en Independence Day, Nueva York también ha sido visitado en numerosas ocasiones por temidos extraterrestres, que no siempre han llegado a la Tierra en son de paz. Pudimos haber evacuado las ciudades hace horas. Es la ventaja de ser piloto de cazas. En la guerra del Golfo sabíamos lo que había que hacer. Ahora ya no va a ser tan fácil. Ha habido muchas muertes. Muertes innecesarias. Otros títulos han optado por dejar la destrucción de Nueva York en manos de la naturaleza. Sus ingredientes, calles enteras inundadas y gente corriendo desesperada en busca de la salvación. El día de mañana es uno de tantos films donde la Gran Manzana es víctima del cambio climático. ¿Recuerda que me dijo en Nueva Delhi que la fusión de los polos podría alterar las corrientes atlánticas? Sí. Pues está ocurriendo. ¿A qué se refiere? Una de nuestras boyas Nomad registró el otro día un descenso de 13 grados en la temperatura de superficie. Le he enviado un email. Espere. Al principio pensamos que era una avería, pero ahora hay 4 más en el Atlántico Norte que indican lo mismo. Eso no es natural. Usted predijo que pasaría. Y es que el cine es capaz de todo. ¿Por qué no imaginarse Nueva York totalmente despoblada? Will Smith puede dar buena cuenta de ello en uno de sus últimos films, Soy Leyenda. Me llamo Robert Neville. Soy un superviviente que vive en la ciudad de Nueva York. Estoy transmitiendo en toda la banda de AM. Estaré en el puerto de South Street todos los días al mediodía, cuando el sol está más alto.
Si hay alguien ahí, quien sea, si hay alguien ahí, puedo proporcionar comida, puedo proporcionar refugio y puedo proporcionar seguridad. Si hay alguien ahí, quien sea, por favor. Pero no todos son catástrofes para la ciudad de los rascacielos. Hasta sus policías más profesionales han tenido que trasladarse a pueblos cercanos para resolver misteriosos crímenes. Terminamos con Sleepy Hollow, donde el neoyorquino detective interpretado por Johnny Depp se enfrentaba de forma directa con el terrorífico mal. Hay una aldea en el interior del estado, a 2 días de viaje hacia el norte, en Hudson Highlands. Es un lugar llamado Sleepy Hollow. ¿Lo ha oído nombrar? No, jamás. Son granjeros en su mayoría procedentes de los Países Bajos. 3 personas han visto la muerte allí en 2 semanas. Las 3 fueron halladas con la cabeza cercenada. ¿Cercenada? Según dicen, como quien corta un diente de león. Podrá aplicar esos experimentos suyos allí en Sleepy Hollow. Bueno, cuántas historias, cuántos recuerdos en esta sección de Carlos que se nos vienen a la mente, ¿verdad? Solo con voces y con cine. Ya lo creo. Aunque fíjate que hay una película, yo creo que se le ha olvidado a Carlos. Ya empezamos, Santi, ya empezamos. Sí, pero ¿Aquí has visto, Carlos? ¿Esto es así? Claro, porque todo el mundo se olvida de que esa película tiene lugar en Nueva York. Porque solo se descubre al final, el planeta de los simios. Me dice que la tenía pensada. Se podían hacer varias secciones, ¿verdad? Solo de Nueva York. Oye, Carmen, ¿qué te parece si, porque yo sé que tienes un dossier y que va a ser apasionante, hablamos el sábado, cuando conectábamos en vivo desde Nueva York, desde el Dakota, el edificio donde mataron a John Lennon, de Mr. Ripley, personaje enigmático. ¿Podríamos contar algo así a bola pluma? Pues fíjate, le llamaban el moderno Marco Polo. Se lo puso el duque de Windsor porque se dedicaba a realizar viajes por todo el mundo. Dicen que dio 18 veces la vuelta al mundo. Y rescatar historias curiosas o personajes. Claro, le gustaban las rarezas, ¿no? Claro. Él lo que hacía, por ejemplo, tenía una colección de cabezas reducidas. Tenía también muchas fotografías e incluso ayudaba a algunos de los freaks, de esas personas, pues que muchos eran la mujer barbuda, o la mujer más alta del mundo, o el hombre más pequeño del mundo, o el tronco humano, como le llamaban, un hombre que tan solo tenía hasta justo por debajo de las caderas. Bueno, pues él se dedicaba a hacer todo ese tipo de historias. Hizo varios museos que hay repartidos por todo el mundo e incluso hizo 13 programas de televisión. Luego ya se puso muy enfermo y no pudo realizar más. ¿Solo hizo 13? Solo hizo 13, que se decía creer o no creer, believe it or not, como se llaman sus museos. Qué bueno. Bueno, pero pues se podían contar un montón de historias de cada uno de estos centros donde fue recogiendo sus curiosidades. Pues todo este dossier que tienes aquí, que parece un legajo antiguo, y algunos de los libros de esos que en fin, que hay que empezar a ojear, hablaremos de estos freaks, de estas ferias ambulantes, de la historia de este hombre, y os vais a sorprender, yo lo creo que sí. Como decía, creer o no. En lo que sí creemos siempre es en los mensajes del 7640. Mira, Raúl Martín nos dice que, bueno, volvimos juntos en el avión. ¿Ah, sí? El miércoles, sí, en el mismo avión, que estuvieron en Nueva York. Un vuelo muy plácido. Y que los guías del viaje les comentaron cuando estaban en la zona cero que murieron muchas personas más, ya que trabajaban alrededor de 50.000 personas por torre, que la verdad es que se sentía allí angustia. También nos dicen que hay del edificio de Dakota. Saludos a todos los milenarios, los gemelos de Quesada en ruta. Pues que lo contamos el sábado pasado, estábamos enfrente de ese mítico edificio. De todo el Dakota me quedo con la imagen de, en vez de lámparas con luz eléctrica, con llama. Fíjate, no sé por qué, se me ha quedado eso. Creo que todos los ataques coinciden con la fecha de cría de la tortuga marina y creo que el tiburón toro fue el culpable, nos decía Jesús desde Toledo. Tiburón toro, menudo Veraneo amigo, en Málaga, hace 2 años alquilé un hidropedal, me adentré con mi mujer, algo rasposo, me dio un repellón fortísimo y mi mujer e hijo aseguran que era un tiburón. Repellón, vaya palabra. Salva desde Gandía dice que estará en su casita en la playa y que mañana no va a bañarse ni nada, que Santi, que eres el mejor y que sabes de todo, que el tiburón no mide la distancia, van al contacto. Un día voy a contar el secreto de Santiago Camacho, Ah, Santi, un día, ¿cuándo? No lo sé, pero hay un pequeño secreto en forma de libreta y yo lo voy a contar. En la India los tiburones toro remontan los ríos y comen personas. Tiburón le hizo un flaco favor al tiburón blanco, casi en peligro de extinción. Los ataques son por confundir al hombre con las focas, no son asesinos.
Bueno, yo no sé si... Bueno, es una teoría que estaríamos muchos hablando. amigos naturalistas defienden, que realmente atacan al surfista por la forma de foca, ¿no? Bueno, también nos dicen que le gustaría que comentáramos la visita al Museo de Historia Natural de Nueva York. Dicen que es indescriptible su contenido. Indescriptible. Qué maravilla, de verdad, ver todos esos esqueletos de dinosaurios. También Increíble. hay que dar un fuerte beso a Jorge y a su mujer, que acaban de tener un bebé, su mujer Diana, que después de 26 horas, pobrecita mía, de parto, ha traído al mundo un nuevo milenario, Alejandro, que son fan nuestros. Oye, Pues, Alejandro, pues bendición milenaria para ti. bienvenido. Vamos a dar los ganadores de esos sí. lotes de libros, ¿vale? Venga. Lourdes gana uno de esos lotes, que dice vi un reportaje sobre este tema y también hablaban de remontes de tiburones en el Ganges, en la India. Enhorabuena por el programa. Yo estuve allí cuando las torres caían, pero en la parte opuesta de la ciudad. Me estremeció ver la cara de miedo en la gente, nos decía Marcos desde Elche. Y el último es para Alfredo de Donosti, que nos decía, recordaos sobre lo del billete, que ya antes se le ocurrió a Ibáñez en un tebeo de Mortadelo ¿Sí? y Filemón, que ¿de verdad? salen las La torres profecía ardiendo. de Ibáñez, ¿verdad? La profecía de Ibáñez. Ese gran genio. Un día tenemos que hablar del cómic español, del tebeo español. Tenemos que hablar porque hay muchos misterios también. Pues esos han sido los ganadores, Iker. Bueno, pues Carlos, mañana seguimos aquí. Carlos, Claro que sí. gracias. Noel, un abrazo. Y Santiago, que haces doblete. Pues sí, mañana te vas aquí. Venga, mañana aquí con un montón de informes, de noticias, de historias. Oye, tengo aquí estas fotos que tienes aquí, pero estos seres humanos son reales, Carmen. Pues fíjate lo que pudo recopilar Ripley en 35 años y visitar 200 países. En fin, pues hablaremos de esas ferias ambulantes del horror, de la tragedia o de la comicidad, quién sabe. Mañana aquí, en la mesa de redacción, y tenemos un montón de cosas. Archivos OVNI que se abren en Inglaterra, por ejemplo. Milenio 3.